Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 11 de junio para quinto grado. Comenzamos con lengua materna. El tema es Aprendamos jugando. Aprenderás a desarrollar un ejemplo de texto dramático. En esta clase identificaremos la estructura narrativa de los textos dramáticos y veremos ejemplos de estos. ¿Pero qué es un texto dramático? Recibe el nombre de texto dramático todo aquello escrito que se elabora con el fin de ser representado en público, no mediante mera lectura. El texto dramático es uno de los tres principales géneros literarios junto con la narrativa, la lírica o poesía. Se trata del texto base de una representación teatral. El Doctor Misterio nos cuenta la historia del lobo y la oveja. Todo comenzó con un pequeño arbolito. Entonces apareció un lobo y aullaba. Debo llevar a una oveja a cenar. Entonces vio a una ovejita. La ovejita estaba en el corral. El lobo se acercó y ella hizo algo distinto. Nunca nadie lo había invitado a pasar. Tomaron un té. El lobo lo llevó a conocer afuera de su corral. La oveja llevaba comida para el camino. El lobo estaba confundido porque no sabía qué hacer. La oveja ya era su amiga. El lobo abrió grande la boca, pero cayó el hielo. La oveja pedía ayuda para sacar al lobo. El pequeño árbol ayudó a la oveja y lo rescataron. El lobo tuvo un sueño. Soñó que le daban de comer una oveja. El lobo le pidió a la mañana siguiente que se fuera, pues le podría dar de comer, pero eso sería el fin de la amistad. Se mandaban cartas y la oveja se volvió piloto. El lobo se volvió vegetariano y puso una fonda, y el árbol se dio cuenta que podría vivir sus grandes aventuras. Este es un buen ejemplo de cómo se podría aprender jugando a trabajar un texto dramático que nos muestra la trama de una historia. ¿Conoces alguna leyenda de tradición oral o escrita, un cuento de terror o una historia personal o familiar que pudiera recrear o adaptar a manera de un texto dramático? Veamos la siguiente leyenda de la vainilla. En los tiempos de los grandes señoríos de los totonacas, Temixtli tenía un orgullo su hija. Ella era una señorita bella, talentosa, todos querían casarse con ella. Él decía que nadie era digno de su hija, así que él mandó al servicio de la diosa del maíz. Pero su hija conoció a un joven guerrero y quedaron enamorados. Sabiendo que traerían problemas, decidieron escapar. Avisaron a Temixtli, pidieron ayuda de un monstruo y él los encontró. Por desgracia, los sacrificaron y los aventaron a un risco. Y cuenta que de inmediato la diosa del maíz les dio una segunda oportunidad y brotaron plantas hermosas que tenían un aroma delicioso. Su padre y los sacerdotes se arrepintieron y ahí estaba la vainilla. ¿Qué tal si tu texto dramático aborda el tema de la conquista de México invirtiendo la historia de los personajes? Los personajes pueden ser Moctezuma en lugar de Cristóbal Colón y Cuauhtémoc en lugar de Hernán Cortés. En vez de utilizar la violencia con armas para conquistar, que la palabra y el convencimiento sea la mejor arma. Puedes utilizar aparatos modernos o cualquier otro recurso que se te ocurra. El reto de hoy es el siguiente. Elige un tema que sea de tu interés, la naturaleza de tu comunidad, los rituales de inicio del ciclo agrícola, las leyendas contadas por tus abuelos, entre otros. Escribe sobre el tema considerando los aspectos o características de un texto dramático. Seguimos con matemáticas. El tema es vueltas de aro. Identificarás la relación entre las medidas del radio y el diámetro, así como la existencia entre la medida del radio y la de cualquier segmento que se une al centro con un punto interior del círculo. Para la actividad física hay un ejercicio que me gusta practicar y es que con un hula hula, es el aro que ocupa para dar vueltas en la cadera, es un gran ejercicio, un poco cansado pero muy bueno. Por ejemplo, en el juego de hula hula, al tener un círculo un diámetro más pequeño, los giros tienen que ser mucho más rápidos para sostenerlo en la cintura. En cambio, con uno más grande, los movimientos que haces pueden ser más lentos. El diámetro es un segmento que une dos puntos opuestos de una circunferencia y que pasa por el centro del círculo. El radio es el segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Debes siempre partir del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Vamos a resolver el desafío 89, relaciones con el radio. Te pido que recortes los círculos. Tomamos un círculo y lo doblamos por la mitad, luego lo desdoblamos y marcamos con color rojo la línea. Esa línea es el diámetro. Hay que escribir el nombre en la línea que marcamos del círculo. ¿Cuántos diámetros tiene una circunferencia? Cuando doblamos un círculo sobre su diámetro, las dos partes se quedan sobrepuestas. Son exactamente iguales. El diámetro divide el círculo en dos partes iguales. Un círculo tiene también un número infinito de ejes de simetría. Ahora, toma cualquiera de tus círculos y dóblalo a la mitad y luego otra vez a la mitad. Lo desdoblas y justo donde se cruzan todas las líneas que se formaron con los dobleces encontramos el centro del círculo. ¿Cuánto mide el radio del círculo rosa? Son 5 centímetros de radio. El reto dice el siguiente. Te pido que midas el radio y el diámetro del círculo morado y complete la siguiente tabla.
El tema es exposiciones. Hablamos de palabras interrogativas que nos pueden ayudar a investigar un montón de temas. What es una pregunta sobre cosas y significa qué. When se refiere a tu fecha u hora y significado es cuándo. Where habla de un lugar y significa dónde. Who significa quién y se refiere a personas. Why significa por qué y busca una razón. Why está buscando una razón para una acción se explique o se justifique y se debe contestar con because, que significa por qué. ¿Puedes poner un ejemplo? Why is the Chapultepec Castle famous? ¿Por qué es famoso el castillo de Chapultepec? Because it's a place for the governor to live. Porque ahí vivían antes los gobernantes. Tips to get information. Consejos para obtener información. Planea tu búsqueda. Esto se refiere a establecer metas y tiempos para cumplirlas. Identifica palabras clave. En este tema de medios de transporte podrían ser los nombres de los vehículos o las personas importantes que los usan. Otro consejo, elige la fuente. Museo, libros, diccionarios, enciclopedias, periódicos, revistas, entrevistas de personas, internet, etc. Busca la información que sea relevante para tu propósito. Analiza la información que encontraste. Cuando encuentres la información que estabas buscando, haz nuevas preguntas tratando de relacionarlas con las cosas que tú sabes. También podemos completar nuestra investigación haciendo más y más preguntas, pero debemos tener cuidado. No todas las fuentes son confiables. Si me preguntas otra vez si Internet es una buena fuente confiable, te respondería lo mismo. Depende de cómo lo uses. Vamos a crear una exhibición completa con nuestros objetos favoritos en casa. Así podrás saber más sobre los objetos y practicar las preguntas. What is it? ¿Qué es esto? What's a plate? Es un plato. Where did you buy the plate? ¿Dónde compraste ese plato? In Puebla it's made of Talavera pottery. En Puebla está hecho de cerámica de Talavera. How did you get it? ¿Cómo lo conseguiste? My husband gave it to me a present. Mi esposo me lo regaló. When did you have it to you? ¿Cuándo te lo regaló? The last time we visit Puebla before the pandemic. La última vez que fuimos a Puebla antes de la pandemia. What is it? ¿Qué es esto? Is a candelabra. Es un candelabro. Where did you get it? ¿De dónde lo obtuviste? I go in from Ismail's store in Huasca. Lo obtuve de una pequeña tienda en Huasca. When did you get it? ¿Cuándo lo obtuviste? 4 years ago. Hace 4 años. How did you get it? ¿Cómo lo conseguiste? My family and I were of vacation. We were trying to some place to eat. Mi familia y yo estábamos de vacaciones y tratamos de encontrar un lugar para comer. Cuando quieras realizar una exposición, consulta textos orales o escritos y utiliza Why Question. Estas últimas te ayudarán a encontrar información clave de lo que necesitas. Seguimos con educación socioemocional. El tema es cómo manifestamos los estados de ánimo. Como ya se ha mencionado, el estado de ánimo es subjetivo, es decir, depende de las vivencias de cada persona. Hay muchos estados de ánimo y algunos se adaptan mejor a las situaciones en las que están, y lo mejor es saber llegar al estado que les traiga mejor beneficio. Por ejemplo, si necesitas estudiar para un examen, lo mejor es sentir seguridad, estar alerta y concentrado. Si te sientes malhumorado, irritada, nerviosa o tensa, no te ayudará en nada durante el examen. Pregúntate, ¿cómo puedo entrar en el mejor estado de ánimo posible? Primero que nada, hay que tener claridad en cuanto a qué es lo que quiero o necesitas y qué tan importante es y por qué lo es. Si no, solo es un capricho o gusto que te quieres dar. Si tienes esto claro, eso te ayuda a hacer la transición hacia el estado ideal. Hablando de transiciones, tu alrededor influye muchísimo en tu ánimo. Si necesitas concentrarte para estudiar, es mejor buscar un lugar tranquilo y agradable, o si necesitas sentirte energizado, puedes poner una canción que te guste mucho y bailar o dibujar. Lo que te provoca ese estado agradable es lo que debes buscar hacer. La música es como un truco experto o un atajo para cambiar tu estado de ánimo, así como el lugar en el que estás te afecta. También las personas que tienen a tu alrededor influyen sobre cómo te sientes. Moverte, puedes rodar en bicicleta, salir a correr o jugar un partidito de fútbol. Practica tu postura de yoga, además de que te ayuda a relajarte y respirar, baja tu ritmo cardíaco y te pone en un estado de ánimo muy tranquilo y pacífico. Una alternativa más, ¿recuerdas el diálogo interno?
Esto puede ayudar a crear un estado mental ideal y sobre todo a mantenerlo. Tú siempre puedes, haz tu mejor esfuerzo. No por nada, en los deportes, los entrenadores utilizan esas frases para incentivar a sus atletas. Es una gran técnica. Los estados de ánimo coinciden con tu vida afectiva. Son una forma de darle color al mundo que te rodea, lo que éste te dice o cómo lo ves. De esta manera, los estados de ánimo te predisponen a ciertas acciones. Los estados de ánimo sirven de indicaciones de las disposiciones del cuerpo para actuar o bien de tus necesidades de descansar y recuperarse. Los estados de ánimo no solo pueden ser causados por algo que te pase a tu alrededor, también puede ser una respuesta de tu cuerpo ante circunstancias o situaciones como el hambre o el calor que de hecho te ponen de muy mal humor. Si no comes a tus horas, tal vez te empieces a poner de malas o sentirte enojada o enojado. Recuerda también que los consejos para poder cambiar tu estado de ánimo: identificar el estado de ánimo, comprenderlo, tener claro lo que quieres o necesitas, cambiar de entorno, rodearte de personas que te ayuden, apóyate de las listas de música, mueve tu cuerpo y practica el diálogo interno en forma positiva. El reto de hoy es el siguiente. Con base en el tema, elige 3 estados de ánimo. Con el primero haz mímica de cómo podría identificarse. Con el segundo, cuenta una anécdota o algo que hayas vivido en ese estado. Y por último, cómo pasarías de un estado a otro. Esta actividad la puedes hacer en familia, será muy divertido. Desafíos matemáticos. Encuentra gratis el resumen de tus clases por televisión. Suscríbete y activa la campanita.